Les invito a que usted abra su Biblia y vayamos al libro de la carta a los Efesios. Y creo que anduvieron un buen tiempo con Joan en el libro de Daniel, entonces ya abrir en el libro de los Efesios como que es volver un poquito a recordar y a retomar algunas cosas que veníamos estudiando, todo lo que veníamos trabajando. Y doy gracias al Señor porque nos podemos reunir en un lugar como estos, podemos adorar su nombre, podemos exaltarle a Él. Y es un privilegio poder honrar a nuestro Dios verdaderamente y adorarlo con el estudio de la palabra, con la exposición de la palabra. Eso es algo realmente maravilloso para nosotros y ojalá para usted sea lo mismo, que sea un verdadero privilegio, que usted lo vea como qué privilegio yo poder estar en un lugar donde abrimos la palabra de Dios y donde estudiamos la palabra de Dios. Y creo que eso es lo fundamental realmente en un lugar como estos, que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué tanto que la palabra de Dios? Bueno, porque realmente al regreso de mi viaje me di cuenta de que en muchos lugares no se predica la palabra de Dios, en muchos lugares está escaseando la palabra de Dios, en muchos lugares la palabra de Dios está siendo suavizada por los predicadores, para que la gente no se sienta mal, para que de pronto no seamos tan directos en la condición caída y pecaminosa del hombre, para que en muchos lugares realmente la gente no se moleste y no sea confrontada con la misma palabra de Dios. Pero damos gracias al Señor de verdad de que en un lugar como estos podemos exponer la palabra de Dios clara, como ella es, y que ella que tiene el poder verdaderamente para transformar la vida de las personas y cambiarlas es lo más importante. No es el predicador el que va a cambiar la vida de las personas. Yo no puedo cambiar en realidad en absoluto la vida de nadie. Yo no puedo transformar la vida de una persona. Yo no puedo hacer que alguien sea salvo. Solamente Dios va a dar la salvación a la persona que a bien tenga, abrirle el corazón y darle la luz del entendimiento de lo que es Cristo Jesús y la revelación del Padre con su Hijo Jesucristo y por supuesto el poder del Espíritu Santo. Por más de que nosotros nos preparemos como predicadores, nunca podremos lograr algo diferente a lo que realmente la palabra nos deja ver, y es que solo Dios es el que da la salvación, solo Dios es el que permite que la gente se convierta de sus malos caminos, reconozca su pecado y todo, y estaremos trabajando en ello. Y hoy quiero hacer el cierre del libro de la carta a los Efesios. Hoy vamos a cerrar esta porción de la escritura que tomé durante un año y aproximadamente unos 2 meses. Nos tomó estudiar los 3 capítulos 4, 5 y 6, y hoy quiero hacer precisamente el cierre de esta carta, una carta preciosa, una carta fundamental, una carta que realmente todo creyente debería estar siempre estudiando, mirando y fundamentándose. Obviamente toda la escritura, ni más faltaba, pero me refiero que esta carta tiene algo supremamente especial, y creo que es fundamental, y quiero cerrar esta carta tomando el último texto que nosotros estuvimos estudiando, que es el capítulo 6, versículos 10 al 20. Si usted me acompaña ya, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo
en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias te damos, Rey de Gloria. Señor bendito, nuestro clamor en esta mañana es que sea tu Santo Espíritu obrando en la vida de cada persona. Señor, nosotros hemos venido a este lugar, como lo mencionamos constantemente, a reunirnos como asamblea y como cuerpo alrededor de la salvación que tú nos has dado de manera individual. Por eso nuestro clamor, Señor, es que seas tú obrando en cada corazón, en cada vida, en cada persona a la que has llamado, Señor, a la que le has abierto los ojos del entendimiento y le has mostrado lo que es la gloria eterna. Señor, y también rogamos por aquellos que todavía no te conocen, aquellos que sus ojos están velados, que no han podido comprender toda la grandeza y la magnificencia de quién eres tú, de quién es Jesucristo, y por supuesto de poder disfrutar de la presencia de tu Santo Espíritu. Nuestro clamor, Señor, es que sea tu palabra llegando a cada corazón conforme al designio de tu voluntad en esta mañana, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea honrado, para que tu nombre sea temido en Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, un periódico publicó o divulgó la historia de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en su apartamento. Y lo que mostró la autopsia reveló era que ambos habían fallecido a causa de una desnutrición supremamente aguda. Y aunque los investigadores habían encontrado en su casa un total de $40,000 guardados en bolsas de papel dentro de un ropero. Y es interesante porque muchas veces creo que nosotros tenemos como cristianos un problema similar. Podemos llegar a morir, digamos, en una desnutrición, convencidos de que nos estamos alimentando bien. Y por eso he titulado a esta enseñanza la desnutrición espiritual no da gloria a Dios, no da la gloria a Dios. Y quiero cerrar precisamente esta carta y el estudio de toda esta carta preciosa, precisamente dirigiéndome a ello, a pensar un poco más en el tipo de alimento que nosotros estamos tomando en lo humano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos, no sé si usted ha escuchado, que una frase que dice, se está muriendo de hambre y con el refrigerador o con la nevera llena. Y creo que muchas veces en nosotros como creyentes sucede lo mismo. Si usted observa el texto que acabamos de hacer la lectura, con el cual quiero cerrar, me llama mucho la atención la palabra que Pablo utiliza acá, y es cuando él dice en el versículo 10, por lo demás. Y me daba vueltas en la cabeza y me ponía a estudiarlo, a mirarlo. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra por lo demás? Y simplemente lo que Pablo está diciendo es, todo lo que necesitaban saber ya está ahí. Ya lo tienen, se los he dado, le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Y por lo demás, es decir, como algo adicional, simplemente usted entonces lo que necesita es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo empieza a marcar realmente como algo adicional, simplemente es que, de acuerdo a lo que él ya había expresado, a lo que él ya le había dado a la iglesia en Éfeso y les había compartido, tenían lo suficiente para poder llegar a vivir y soportar las insidias de Satanás, poder resistir al diablo, poder realmente llevar una vida como Dios lo está demandando. Y cuando nosotros miramos realmente y lo estuvimos estudiando, nos damos cuenta de que toda la armadura de Dios se resume en que la armadura de Dios es la palabra de Dios. Es decir, una persona que tiene la palabra de Dios es una persona que tiene la armadura de Dios, que sabe dónde está parado, que se puede parar firme frente a las circunstancias del enemigo. Y el peligro es
uno pensar que está fuerte cuando en realidad no lo está. Y es cuando encontramos a cristianos débiles, cristianos que realmente no están lo suficientemente fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, lo cual nos muestra la Escritura que una persona que verdaderamente está en Cristo Jesús y conoce quién es Cristo Jesús, realmente va a poder vivir como un creyente que la palabra describe de manera correcta, no queriendo decir que no va a tener afugias, que no va a tener angustias, que no va a tener dificultades, que no va a tener persecuciones. No, al contrario, es que todo ese tipo de situaciones las va a saber sobrellevar. Y quiero invitarlo a usted a que me acompañe precisamente al principio de esta preciosa carta, porque es interesante y es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo las riquezas de la gracia de Dios están a disposición del cristiano, el cual lo tiene que hacer efectivo. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver 3 aspectos de las riquezas en Cristo para los cristianos. 3 aspectos de las riquezas en Cristo para los cristianos. Teniendo en cuenta lo que estoy partiendo del versículo 10:6, cuando Pablo está diciendo: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo es el centro, Cristo es el poder, y las palabras que encontramos ahí en el griego son eskratos y dunamis, que son las palabras que están haciendo referencia a que realmente cuando nosotros estamos centrados en Cristo, tenemos toda la fuerza para poder resistir mientras estemos en este mundo. Ahora, es bien interesante, ¿por qué? Porque la carta realmente a los Efesios es una carta supremamente preciosa. Es una carta que está escrita en especial a cristianos, a creyentes que tal vez tengan la posibilidad de caer en una desnutrición espiritual, de llegar a no alimentarse bien, ¿sí? Y realmente me llama la atención que nosotros tenemos que mirar lo que es esta carta. Tal vez usted preguntarse qué aprendí durante este año, aproximadamente un poco largo, que me estuvieron exponiendo en la iglesia. Es una evaluación que usted mismo se puede hacer, una autoevaluación. Si realmente usted se puede parar firme y decir: creo que lo que Dios me ha permitido comprender en su palabra, de quién soy yo, cuál es mi posición delante de Dios y cuál es mi condición delante de Dios, que me permite estar tranquilo y saber de que no necesito hacer absolutamente nada para agradar a otras personas, no necesito hacer nada para estar bien con Dios, sino que yo necesito es realmente afirmarme, afianzarme en las promesas de Dios y descansar ahí. Y en esta carta lo que podemos darnos cuenta es que la palabra riquezas se emplea 5 veces. Es bien interesante. La palabra gracia 12 veces, la palabra gloria 8 veces, la palabra plenitud, llenar o ser llenos 6 veces, pero la palabra clave es en Cristo o en Él 15 veces. Y eso es algo fundamental para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta de que Cristo es la fuente, de que Cristo es la esfera, y de que Cristo es la garantía de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen, y quienes están en Él tienen acceso a todo lo que Él es y tiene. Es decir, que si nosotros desconocemos esas riquezas, que si nosotros realmente desconocemos lo que la palabra nos está dando, simplemente vamos a ser tal vez cristianos nominales, como muchas personas, sin entender, llegar a un lugar porque nos sentimos bien, pero no porque estamos convencidos de a qué vengo yo a un lugar como estos, o cuál es mi vida, no solamente cuando estoy acá, en un recinto como estos, donde se reúne la iglesia, sino en mi trasegar diario, donde realmente no haya principios y convicciones en mi vida para vivir de la manera como Dios realmente lo está demandando. Usted recordará que estuvimos leyendo Efesios capítulo 5, versículo 1, cuando dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos que pensar un poco más de eso. Y lo primero que nosotros encontramos acá precisamente es
el primer aspecto de las riquezas es las riquezas de su gracia, que Pablo ha manifestado y nos lo deja ver aquí en el capítulo 1. Y quiero que me acompañe y se dé cuenta cómo Pablo lo manifiesta desde el versículo 3, o podemos tomarlo aún desde el 1, cuando Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pero observa que en el versículo 3 Pablo hace una gran declaración, y es que Pablo dice: bendito. ¿Bendito quién? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y usted se dará cuenta que entonces lo que hace Pablo es que le empieza a adorar al Señor. Esta es una oración que a la vez es un cántico, podríamos decir, de gratitud al Señor por lo que Él es decir, la comprensión de lo que Dios ha hecho. Y era lo que Pablo le estaba manifestando a la iglesia en Éfeso. Le estaba mostrando que Dios, el Padre, que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero ¿cómo había bendecido a la iglesia? ¿Cómo lo hizo? Con riquezas espirituales, como dice acá, con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Es decir, no es una riqueza material, sino que es una riqueza espiritual. Es decir, había un cambio acá. Recuerda que algo interesante es que aquí todavía había muchas cosas ocultas, cosas que no se habían revelado, y la iglesia de Éfeso la venía a comprender. Pablo como apóstol lo estaba enseñando, y ahora entonces Pablo empieza a mostrar cómo son esas bendiciones espirituales. Y mira el versículo 4 cuando él dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó, ¿para qué? Para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Observa el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, observa que Pablo está manifestando el propósito por el cual Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales, con toda bendición espiritual, como lo dice el versículo 3. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Esas empiezan a mostrarnos las riquezas de esa preciosa gracia que Dios nos ha concedido, que Pablo muestra que son gratuitas, es decir, no valen nada, que la ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús. Es decir, nos deja ver esas riquezas de su gracia como creyentes, que nos ha hecho partícipes de ellas. Y luego dice en el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, Pablo empieza a marcar entre el versículo 3 y el versículo 14 toda la obra de perfección que Dios llevó a cabo. ¿Cuál es esa obra? Nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo, nos escoge como hijos amados, nos escogió ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Nos concede su amor, es decir, manifiesta su amor, como lo dice Juan en 1 Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Es decir, que si nosotros tenemos un amor por Dios, es porque Él nos ha amado primero a nosotros. Es decir, nosotros podemos decir que amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque comprendemos ese amor. Y luego dice que no solamente nos ha dado su amor y nos ha escogido para presentarnos santos y sin mancha, sino que también dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y el hecho y la declaración que Pablo hace aquí, de decir que nosotros hemos sido adoptados como hijos, realmente lo que nos deja ver es que nosotros somos, como lo menciona en el capítulo 3,
participantes ¿de qué? Del reino de los cielos, somos conciudadanos del reino de los cielos. Observa en el capítulo 2, en el capítulo 2, en los versículos 20, o podemos tomarlos del 19, capítulo 2, versículo 19, dice: así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, el privilegio de que nosotros somos parte de ese nuevo reino, el reino de los cielos. Y esta era una tremenda declaración que Pablo le estaba haciendo a la iglesia. Y nosotros debemos mirar entonces qué es lo que Dios ha hecho. Y ese es el propósito de la carta cuando Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, la obra de Dios. Realmente una obra maravillosa, una obra preciosa. Podemos darnos cuenta entonces que nuestras riquezas están basadas en la gracia en Cristo Jesús. Ya lo mencioné, observa el versículo 2. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7, en él tenemos redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Qué precioso es esto realmente. Y aún en el capítulo 2, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Podemos decir entonces que estamos acá disfrutando de las riquezas de la gracia de Dios. Es por su gracia, es por pura gracia. Ninguno de nosotros merecemos nada. Ninguno de nosotros merecemos estar en un lugar como estos. Ninguno de nosotros merecemos ni somos dignos de estar entonando unos cánticos tan preciosos como los que entonamos en esta mañana. No, es que no somos dignos de nada de eso. Rendimos ese tributo mediante esos cánticos por el entendimiento y la comprensión que Dios nos ha dado. Y hay un deleite en nuestro corazón de la comprensión de la obra preciosa que Dios ha llevado a cabo. En el último cántico me deleitaba cuando entonábamos, que dice que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, tú eres la roca eterna, tú eres Dios. ¿Sí? Y cuando entonamos el cántico y estamos diciendo: desde mi corazón fuerte o débil esté, cada instante de mi vida con gozo yo diré. Para nosotros llegar a hacer eso realidad, eso que estamos cantando, tiene que haber una convicción en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros estamos adoloridos, estamos tal vez debilitados por una enfermedad, o por una situación que estemos pasando como familia, tal vez cualquier circunstancia. Pero mira que el cántico dice: desde mi corazón fuerte o débil esté, cada instante de mi vida con gozo yo diré. Y wow, eso suena muy bonito cuando Joan está tocando el piano, pero que salga que brote de nuestro corazón aún en el silencio de nuestras vidas, estando nosotros en otro lugar, no en este lugar de congregación. En congregación suena muy bonito, por un momento uno para y escucha las voces de los demás hermanos entonando el cántico, y eso suena celestial, suena hermoso. Pero tiene que haber un convencimiento en mi corazón que yo le pueda decir: Señor, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida con gozo yo diré: tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Y que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor. Mi corazón se postre delante de ti. Pero para llegar allá, mi amado, tiene que haber un convencimiento en nuestro corazón de que verdaderamente yo soy partícipe de las riquezas de la gracia de Dios, como lo estamos viendo acá. En una porción de la Escritura tan hermosa y tan profunda como es el que me diga que Él me ha redimido en la sangre del Cordero. Observa el versículo 6, el 7. En Él tenemos redención mediante su sangre. ¡Wow! Yo he sido redimido en la sangre de Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados. Mis pecados han sido perdonados.
según las riquezas de su gracia. Es decir, yo no merecía y yo no merezco que Cristo, que Dios me haya perdonado. Mi condición, y la Biblia declara que realmente lo único que yo merezco es ser partícipe del lago de fuego, de una eternidad sin Dios. Pero Dios me concedió a mí en su gracia, en su misericordia, el que mis pecados hayan sido lavados en la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 7. Entonces tengo que mirar que realmente el resultado, ¿sí?, es lo que Pablo está mostrando a partir del versículo 15. Y observa que Pablo dice, por esta razón, mira, Pablo lo que va a hacer entre el versículo 15 y el versículo 19, y el versículo 23, es entrar en una oración para decir, Señor, que estos creyentes, en este caso la iglesia en Éfeso, pueda ser una iglesia que realmente entienda toda esa obra que tú has llevado a cabo. Observa que Pablo dice, por esta razón yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, es decir, ustedes están declarando que tienen fe en Jesús, que creen que esta obra que llevó a cabo y que menciona desde el versículo 3 hasta el 14 es una verdad absoluta. Habiendo oído la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, observa que él dice, no ceso de dar gracias a Dios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros, en mis oraciones. Y luego dice el versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de revelación en un mejor conocimiento de Él. Os dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, ¿sabes una cosa? Si tú has creído que en Jesucristo hay redención de pecados, hay perdón de pecados, que hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús, que nosotros hemos sido escogidos para ser presentados santos y sin mancha, que en amor hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Entonces ahora Pablo lo que está pidiendo es, entonces si se cree que eso es una verdad, ahora yo ruego que ellos te conozcan realmente y necesitan del espíritu de sabiduría y de entendimiento, en este caso que es la revelación acá, la palabra revelación está haciendo énfasis es en un entendimiento. Ahora, cuando nosotros lo miramos en el original, por supuesto, Pablo sí se está refiriendo a qué, mis amados. Tengo una incomodidad acá. Se está refiriendo a algo que no había sido revelado a la iglesia todavía. Que la iglesia comprendiera cuáles eran las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Que no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Ese era el punto. Entonces lo que Pablo hace aquí al orar es dar gracias, rogando precisamente que todo lo puedan comprender. Observa que entonces Pablo dice, mi oración, él continúa hablando y está marcando su oración, y dice, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, ¿sabes qué? Ruego y clamo de que puedan entender por qué Dios los llamó, a qué Dios los llamó, para qué Dios los llamó. ¿Sí? Es un llamamiento santo, es un llamamiento precioso. Es una comprensión, y aquí podríamos decir, es marcar la pauta de una madurez, de que, wow, nosotros no venimos aquí como algo religioso, que yo no soy parte de la iglesia porque voy a una iglesia con un nombre, una denominación. No, yo soy parte de la iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo, porque Dios me ha concedido las riquezas de su gracia para comprender realmente la obra que ha llevado a cabo en Jesucristo, su Hijo. Es un convencimiento total, es una riqueza. Esto es lo que llamamos un alimento sólido, un alimento donde no va a haber peligro precisamente de estar desnutrido. Y esa es la riqueza y la belleza que hay en esta carta. Se cuenta una historia de muchos años atrás, de que una mujer llamada Kathy Green fue llamada la mujer más tacaña en los Estados Unidos. Ella murió en 1916 y dejó un patrimonio
avaluado más o menos en $100 millones. Una gran fortuna para esa época. Imagínense, $100 millones hoy es plata. En el año 1916 sí que era plata, pero no obstante era tan miserable, escúchalo bien, que esta mujer lo que hacía era que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. Era tan miserable que en una ocasión su hijo sufrió una fractura en una pierna y ella se demoró tanto en tratar de encontrar un hospital que le ofreciera el tratamiento gratuitamente, o sea que no tuviera que pagar, que la pierna del muchacho tuvo que ser amputada debido al avance de la infección. Y aún se dice que ella misma provocó su muerte, apresuró su propia muerte, al provocarse un derrame cerebral, mientras discutía con algunas personas las ventajas que había en la leche descremada, porque era más barata que la leche entera. Lastimosamente, nosotros muchas veces llegamos a una situación tan mezquina y tan miserable con la palabra de Dios, que nosotros no la queremos tomar, no la queremos comer. Creemos que con pedacitos que nos comamos en el día, ¿sí? Pero no la vemos como el alimento que verdaderamente nos va a fortalecer. Como Pablo lo menciona en esta carta, en el capítulo 6, versículo 10, cuando él dice, por lo demás. Es decir, le voy a agregar un poquito más. Pero del versículo 9 hacia atrás, hasta el capítulo 1, versículo 1, usted tiene toda la comida que quiera tener para estar nutrido, para estar fortalecido, para estar sólido en las cosas de Dios. Eso es lo que nos quiere decir la Escritura. Y lastimosamente, nosotros muchas veces dejamos o abandonamos esta parte. Y tenemos que mirar y no olvidar que Dios nos ha hecho un llamamiento que es santo. Observa el versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Vuelve y menciona Pablo las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia? Cuando uno mira en el original, la palabra, observa en el versículo 19, cuando él dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Es la palabra realmente kratos o kratoi, del verbo kratos, donde está hablando del poder que hay, es decir, cuando dice la grandeza de su poder para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos, es decir, el poder que hay en Cristo Jesús es el mismo poder que ha sido puesto en nosotros bajo la dirección de su Santo Espíritu. Hemos sido dotados con la presencia del Espíritu Santo para poder vivir de una manera adecuada. Y observa que él dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y eso nos tiene que marcar la pauta a nosotros. Es algo maravilloso. Dios nos ha dado un poder. No es un poder para decretar, no es un poder para declarar. No está hablando de eso. Está hablando del poder para nosotros poder vivir, para podernos parar firmes, para tener convicciones en nuestra vida y principios. Y poder llegar a tener el reconocimiento de la grandeza y poder de autoridad de nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Y esto nos conecta precisamente con el segundo aspecto de las riquezas. El primero es las riquezas de su gracia. El segundo son las riquezas, las sobreabundantes riquezas en Cristo. Las sobreabundantes riquezas en Cristo. Y observa que en el capítulo 2 Pablo ha mencionado cuál es nuestra condición, cuál era nuestra condición. Le está diciendo a la iglesia, mire, ¿sabe que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados? Sí, observa, él dice en el versículo 1, estaban muertos en vuestros delitos y pecados, andabas en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Pablo les recuerda a ellos cuál es esa condición sin Cristo. Observa el versículo 3 que dice, ustedes
Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Les recuerda, pero el énfasis no está ahí, el énfasis está en el versículo 4 en adelante, cuando él dice, pero Dios, y está mostrando quién realmente es el centro. El sujeto es Dios. Dios es el que lo ha hecho. Y le está recordando a la iglesia en Éfeso. Y eso es algo que nosotros como creyentes lo debemos tener presente a cada instante. Dios fue el que me llamó, Dios fue el que me tocó, Dios fue el que puso su espíritu en mí, Dios fue el que hizo la obra de redención, Dios fue el que perdonó mis pecados, Dios fue el que me escogió, Dios fue el que me tomó y me adoptó como su hijo. Es Él, y a Él merece la gloria precisamente. Y entonces es cuando Él dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y observa el versículo 6, y con Él nos resucitó, y con Él, Él es Cristo Jesús. Cristo es mi Cristo, Él es mi Señor, y con Él y con Cristo nos resucitó, y con Cristo nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, valga la redundancia acá, a fin de que, observa, y aquí encontramos las sobreabundantes riquezas en Cristo, y a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Cuán grande eres tú, Señor! ¿Cuánto tengo para adorarte? ¿Cuánto tengo para exaltarte, Señor? Que mi corazón te alabe, te glorifique, te exalte, Señor, a cada momento. Como dice David en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos mis pecados, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, de modo que rejuvenezca como el águila. Eso es lo que nosotros necesitamos a cada momento estar haciendo, recordando, teniendo presente qué es lo que Él ha hecho. Y observa que el propósito es mostrarlo al final de los siglos, al final de los tiempos. Dios se va a llevar la gloria, Dios va a ser exaltado, Dios va a mostrar que todo lo hizo para que Él reciba la adoración. Sin embargo, en este tiempo presente, la iglesia está precisamente para darle la gloria a Dios. Y lo veremos en un momento en el tercer punto, en el tercer aspecto de las riquezas de la gloria de Dios. Pero es interesante entonces ver que Pablo está mencionándoles, diciéndoles a ellos, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Es que sobreabundan, no solamente son riquezas de su gracia, sino que son sobreabundantes riquezas en Cristo Jesús. Soy rico, aun cuando tal vez no tenga dinero en mi billetera, aun cuando no tenga dinero en mi cuenta de ahorros. Soy un hombre rico. ¿Por qué? Porque he recibido la gracia de Dios. Como nuestro Señor, como el Dios Santo le contestó a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cualquiera que sea la circunstancia que nosotros estamos viviendo o que lleguemos a vivir, ¿sabe cuál va a ser nuestro consuelo, mi amado? El día que en medio del dolor, el día que en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, nosotros podamos mirar un momento al cielo y decir, Señor, es suficiente con la gracia que tú me has concedido. No es con lo que yo quiero, mi amado, sino con lo que Dios me ha dado. ¿Qué más le puedo pedir? Ese es lo que realmente nosotros debemos estar nutridos en nuestra vida. Observa el versículo 8 al 10, terminando esta porción, que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Ok, hay unas obras, las cuales nosotros llevamos a cabo, pero siempre recordando que
si estoy llevando una vida piadosa, es porque Dios las había preparado de antemano para que yo anduviese en ellas. Es recordar siempre nuestra condición, mis amados. Una condición caída, una condición perversa, una condición de indigno. Esa es nuestra condición. Pero Dios en su misericordia me permite realmente adorarle y exaltarle, vivir de una manera santa, de una manera justa. En este caso podríamos decir, nuestra vida como creyentes es una vida espiritualmente en la que nosotros tenemos una nevera completamente repleta de alimento en la palabra de Dios. Algo que nunca se agota. No tenemos excusa para que se nos vea como cristianos desnutridos. Tenemos una nevera repleta que nunca se agota. ¿Por qué? Porque, como bien nos lo muestra el versículo 4 aquí en el capítulo 2, su amor está ahí, siempre presente, observa, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor, ¿con qué? Con que nos amó, dice la Escritura, por causa de su amor. ¿Por qué más? El versículo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Porque Dios hizo de mí una nueva criatura. Dios hizo de mí una nueva criatura. Ese es el punto. Eso es lo que yo tengo que realmente estar mirando. Y nos podemos dar cuenta entonces que la palabra de Dios, Pablo está mencionando esa obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y lo dice en el versículo 16 y 17, que nuestro Señor vino para reconciliarnos con Dios en un solo cuerpo, ¿por medio de qué? De la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Hace un rato estábamos cantando la obra de Cristo en la cruz. O yo siempre amaré a Jesús, cantábamos, porque fue la obra que llevó a cabo en la cruz. ¿Se da cuenta la importancia de tener en las canciones una teología correcta y alineada con la palabra de Dios? No es simplemente llevar unos cánticos. Algunos dicen que la iglesia hace unos cánticos esperando a los que están acostumbrados a llegar tarde. Eso no es cierto, mi amado. Una iglesia bíblica, los cánticos están alineados con la teología de lo que nosotros enseñamos. O yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será, es que dice el cántico, y así sucesivamente. Tiene que haber una relación en lo que yo estoy cantando con lo que yo estoy convencido. Yo no puedo cantar algo que simplemente me mueve las emociones. Los instrumentos son peligrosos en algún momento si su melodía está desviada completamente, o su ritmo. En el viaje que hice salí muy decepcionado de visitar diferentes iglesias y ver iglesias que están centradas en el ritmo para que la gente esté contenta, para que la gente esté alegre, aunque no entiendan la palabra. Y eso me entristeció mucho, y se lo decía a mi esposa. Me siento triste de ver personas que llegan a un lugar a entonar unos cánticos que no entienden lo que dicen. Pero suena bonito, porque los músicos lo hacen sonar bonito. Pero la adoración, recuerda que es la gratitud que hay en mi corazón en línea con la palabra de Dios. La verdadera adoración tiene que estar soportada, sustentada en la palabra de Dios. De lo contrario, no es adoración. Pablo dice acá en el versículo 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos,
y paz a los que estaban cerca. Él vino a anunciar paz. Qué precioso, qué riqueza tan grande. Nos deja ver que el creyente es una persona que en realidad puede vivir en paz a pesar de las circunstancias que le estén rodeando en algún momento, que le estén aquejando. Está en paz. ¿Por qué? Porque Dios está al control. Porque en sus perfecciones, podemos decir, porque Dios es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Que Dios es supremo. ¿Qué significa que Dios es supremo? Que está por sobre todas las cosas, situaciones, circunstancias y aún lo sobrenatural. Que Él es el Dios de la providencia. ¿Quiere decir qué significa que Dios es el Dios de la providencia? Significa que a Él nada lo coge fuera de base, a improvisar, sino que Dios ya todo lo tiene preparado para sustentarnos, para sostenernos y todo, para darnos realmente lo que nosotros necesitamos conforme a lo que es Dios en su perfección. Y esto nos conecta con el tercer aspecto de las riquezas. El primero es las riquezas de su gracia, el segundo son las sobreabundantes riquezas en Cristo, y lo tercero es las riquezas de su gloria e inescrutables riquezas en Cristo Jesús. ¿Y dónde lo vemos? ¿Dónde lo marcó Pablo? Pablo lo marcó en el capítulo 3, que es donde me quiero centrar ahí en estos 3 capítulos. He estado en la enseñanza. Y observa que Pablo dice lo siguiente en el versículo 3: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Y observa que el versículo 3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Es decir, Pablo estaba anunciando algo que no era conocido, algo que no se había entendido, algo que realmente en todo el Antiguo Testamento no había sido revelado. Y ahora Pablo está revelando. ¿Qué está revelando? Ese gran misterio. ¿Cuál era ese gran misterio? Que no solamente los judíos iban a ser salvados por Dios, sino que aún los gentiles podían disfrutar de la obra de Cristo Jesús. Que nosotros tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios, acceso ante el trono de la gracia. Que nosotros hemos sido perdonados, como ya lo mencionó él, y por eso observa que él dice tal como antes los escribí brevemente. Observa el versículo 4: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Podréis comprender. Wow, ¿sabes qué? Pablo está diciendo, lean bien, lean bien. Y ¿sabes una cosa? Yo creo que encontramos cristianos desnutridos porque no leen bien. Personas que quieren leer la escritura a la carrera. Personas que creen que yo leo hoy la Biblia. ¿Y por qué la leí? Porque es que a nosotros nos enseña en la iglesia que a los cristianos leemos la Biblia todos los días. ¿Y qué entendiste? Nada, pero la leí. Eso es muy triste. Nosotros tenemos que leer con el entendimiento. Y para leer con el entendimiento, lo primero que tú y yo necesitamos al pararnos delante de la palabra de Dios es tener un convencimiento de que esta es la verdadera palabra de Dios revelada, que nos ha sido, que ahora necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para nosotros poderla comprender. Me llamó la atención hace 8 días cómo nosotros podemos llegar a pagar una conferencia como la que había en Cali ante un predicador como Luis Contreras, que uno se deleita escuchando a un predicador de estos. Y uno dice, gracias Señor por la manera como este hombre predica. Y lo primero que volteo a mirar es la gente con sus celulares. Pareciera que estuvieran mirando la Biblia, pero no están mirando la Biblia. Estaba en WhatsApp esa persona. La otra estaba en Facebook. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo puedo perder la oportunidad de una exposición como Ezequiel capítulo 33? Por estar metido en el WhatsApp. Ok, ¿sabe una cosa? No estamos entendiendo. Estamos menospreciando. No estoy convencido que esta es la palabra de Dios, inerrante, perfecta, suficiente, eficaz. Y por eso tal vez no le doy la importancia que requiere la Escritura. Pero Pablo acá está diciendo, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo.
¿Sabes cuál es el misterio de Cristo? Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Dios encarnado, que vino para morir en una cruz y redimir a todos aquellos de los cuales ponen su confianza y su esperanza única y exclusivamente en Él. Eso se llama uno nutrirse de la palabra. Compartí con muchas personas que algunos les he contado en mi viaje, que discutían sin tener una comprensión en la palabra de Dios. Ligeros, livianos, nada de palabra, más bien las experiencias y los conceptos personales, pero no los fundamentos de la palabra de Dios. Gente llegando a las iglesias sin Biblia. Se dice al teléfono, ya se lo comenté, pero ¿sabes cuál es el peligro de esto? No voy contra la tecnología. Tal vez usted dirá, ya usted es de otra época, pero el peligro es que yo mire, entró un WhatsApp acá, ¿quién sería? Yo ya me perdí de lo que el expositor está haciendo. Tienes que ir a la Escritura porque el Espíritu Santo obra revelando lo que la Escritura nos dice. Si tú no miras la Escritura, mi amado, no vamos a comprenderla. Lo que tú estás escuchando de mí en esta exposición de la palabra, lo vas a olvidar aproximadamente en 20 minutos. Si quieres hacer la prueba y cuando terminemos la exposición, deja pasar 10 minutos y pregúntale a la persona, ¿de qué fue la enseñanza? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Cuáles fueron los 3 puntos? ¿Qué texto se llamó la atención? Pues yo ya los puse sobre aviso. Pero si tú eres honesto, vas a saber. Espérame. ¿Por qué? Porque lo que oímos, el 80% se olvida. Lo que oímos y escribimos, se olvida el 50%. Pero lo que oímos, escribimos y vemos, se retiene el 80%. Y cuando tú miras el texto y dices, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Mi discernimiento es la comprensión, el entendimiento de lo que es el misterio en Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice Pablo. ¿Qué? Pues dice Pablo, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, la muerte de Cristo en la cruz, su encarnación, su nacimiento en una virgen. ¡Wow! El Dios Santo hecho hombre, nacido de una virgen, muerto en una cruz, derramando su sangre y lavando con su sangre mi pecado y mi maldad, colocándose como mi sustituto. Es decir, que Él se colocó en el lugar que me correspondía a mí, el de un pecador. Eso tiene que ser una convicción en nuestra vida. Ese es el alimento espiritual sólido que nosotros necesitamos tener. Tenemos que comprender entonces que eso es la convicción en nuestra vida, mis amados. Que en nuestra unión con Jesucristo, Dios nos hace coherederos con Cristo, como lo dice en Romanos 8:17. Que nos hace un espíritu, somos con Él un espíritu. 1 Corintios 6:17. Que cuando estamos en Cristo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Hebreos 2:11, y que está dispuesto a hacernos partícipes de todo lo que Él posee. Nos ha dado una herencia, como lo dice la Escritura, una herencia que es incorruptible, una herencia que es incontaminada e inmarcesible, reservada ¿para qué? Para nosotros en los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Es decir, entonces, iglesia, que nuestras riquezas están basadas en la gracia de Cristo. No hay otra manera. Nuestra riqueza es en la gracia de Cristo. En las sobreabundantes riquezas de Cristo, en las riquezas de su gloria,
e inescrutables. Observa el versículo 8 del capítulo 3. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que ha hecho el Señor. Nuestras riquezas, como ya lo mencioné, están basadas en la gracia en Cristo. Su paz, como ya lo mencionamos, capítulo 1, versículo 2. Su voluntad, versículo 5 del capítulo 1. Su beneplácito, versículo 9 del capítulo 1. Su propósito, versículos 9 y 11. Su gloria, versículos 12 y 14 del capítulo 1. Su llamamiento, versículo 18 del capítulo 1. Su herencia también del versículo 18, su poder, versículo 19, su amor, el capítulo 2, versículo 4, su hechura, capítulo 2, versículo 10, su espíritu, capítulo 3, versículo 16, obsérvalo, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su espíritu, en el hombre interior. Wow, qué interesante. Sus dones en el capítulo 4, versículo 11. Su sacrificio, capítulo 5, versículo 2. Su fuerza, capítulo 6, versículo 10. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Que esas inescrutables riquezas en Cristo son lo que nosotros hemos heredado. Es la belleza de todo. ¿Para qué? Ahora observa el versículo 10. ¿Qué nos dice la Escritura? Obsérvalo. Versículo 10. Aquí está el pros. A fin de. Ese es el pros en el griego, la palabra pros. El propósito, el fin, obsérvalo. ¿Cuál es? A fin de que la infinita sabiduría de Dios. En la versión Reina Valera dice, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, las muchas formas. Acá dice, la infinita sabiduría de Dios sea ahora. ¿Cuándo? Ahora, le dice Pablo a la iglesia que está en Éfeso, dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. La iglesia es llamada a dar a conocer precisamente la infinita sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Que Dios escogió, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, salvarnos, no por medio de la sabiduría humana, sino de la predicación del Evangelio de Dios. Es decir, todo aquel que quiera recibir el Evangelio de Dios y creerlo, será salvo. Creer en lo que hizo Jesucristo, creer en la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo, mis amados. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente llegar a ver y comprender. Y lo vemos aquí precisamente, yéndonos ya hacia el final. En el versículo 16, cuando dice Pablo nuevamente, después de haber explicado la profundidad de los versículos 1 hasta el 10, entonces él dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y mira el versículo 16, que os conceda, que conforme a las riquezas de su gloria, que le conceda a quién, a la iglesia, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos. Y esta palabra fortalecido es la misma que Pablo está mencionando en el capítulo 6, versículo 10. Por eso Pablo dijo, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo, en otras palabras, está diciendo en nuestro lenguaje chipcha, ¿sabes una cosa? Si tú conoces a Cristo, entiendes el amor de Cristo, la profundidad que hay en la obra que llevó a cabo, ya, estás bien, puedes aguantar y soportar todo lo que quiera en este mundo. Observa, porque él dice, el ser fortalecidos con poder, la palabra dinamis, por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa nuestro conocimiento. Mis amados, esta es una carta tan preciosa, tan fundamental para la iglesia de Cristo,
para el cuerpo de Cristo. Que es una carta que realmente ha recibido nombres como el Banco del Creyente, la Chequera del Cristiano y el Erario Público de la Biblia, le llaman a esta carta. Es tan preciosa esta carta, es tan preciosa esta epístola, que habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas, las herencias y las plenitudes que tienen en Jesucristo y en su iglesia. Y adicional, ¿sabes qué? Le está diciendo a los cristianos esta carta, Pablo en esta carta, cuáles son las cosas que poseen y cómo las pueden reclamar y disfrutar de sus posesiones. Como ya lo mencioné, no son cosas materiales. El engaño de hoy en día, de un evangelio distorsionado, perverso y diabólico, ha llevado a la gente a creer que estamos para reclamar cosas materiales. No, ¿sabes una cosa? Nosotros estamos para disfrutar de las riquezas de la gracia, para disfrutar de las sobreabundantes riquezas en Cristo, para disfrutar de las riquezas de su gloria y de las inescrutables riquezas en Cristo Jesús. Es decir, en pocas palabras, lo que Pablo resumió en el versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que Cristo sea la potencia, que Cristo sea el centro donde se genera el poder para mantenerte fuerte. Es decir, tú en Cristo Jesús puedes soportar todo lo que venga en esta tierra. Por eso Pablo lo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdadera interpretación de ese texto. No es como los que uno ve en los taxis, en las ventanas, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces vaya y alcance lo que quiera, comas el mundo entero. No, aquí está hablando como creyentes. Cristo es mi fortaleza. Si Cristo es la fuente de poder, el que me está dando la fortaleza, yo voy a, pase lo que pase. Y por eso Pablo llegó hasta el final. Cuando ya dice, ok, en 2 Timoteo mi vida está por terminar, ya, hasta aquí llego, no hay problema. Filipenses lo dice, bueno, he terminado. ¿Sí? La batalla, ¿de qué? De la fe. No que ya lo haya alcanzado todo, pero ya estoy listo. Cuando el Señor diga, y esa debe ser nuestra actitud, mis amados, estar siempre listos, estar siempre preparados. Nosotros debemos realmente estar ahí. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos, mis amados? ¿Cuál es la conclusión? Podemos decir entonces que el banco celestial de Dios no tiene ninguna clase de límites ni de restricciones. Estoy hablando en lo espiritual. La comida está servida. Tenemos la mejor y abundante comida, que es la palabra de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos. Pedro lo dijo en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. Entonces, debido a ello, ningún cristiano tiene razón para estar arruinado, raquítico o empobrecido en su vida espiritual. Si una persona está empobrecido o raquítico espiritualmente, es porque quiere, pero no porque le falte comida. Dios nos ha puesto su santa palabra en nuestras manos. Es un privilegio. Si usted quiere, téngala en el celular, pero para mí es precioso tener una Biblia donde yo la pueda rayar, donde yo pueda marcar, donde cuando regrese al texto diga, acá recuerdo que aprendí esto, o necesito recordarlo. Esa es mi Biblia, ¿sí? No sé la suya, pero yo soy feliz con mi Biblia, mi amado. Soy feliz. Necesito ir a ella. Puedo salir de paseo, pero créanme que hay momentos donde digo, Señor, necesito tiempo para contigo, para sentarme, a que me hables, a que me fortalezcas. Entonces, realmente, mis amados, no hay ninguna razón para no estar todo sano y rico de forma inmensurable en las cosas de Dios. No hay posibilidad de que nosotros nos quejemos. Tenemos que pensar entonces más bien es que los recursos celestiales del Señor son más adecuados para cubrir todas nuestras deudas pasadas, todas nuestras obligaciones presentes o actuales y todas nuestras necesidades futuras, sin que en las arcas celestiales se reduzcan a lo mínimo. No, nunca se va a acabar la riqueza de la gracia de Dios. Siempre que nosotros la valoremos, la aceptemos y la tomemos,
ahí estará realmente. Y esa es la magnitud prodigiosa de la provisión de Dios. Esa es la providencia de Dios que Él ha hecho en su gracia para con sus hijos. Y eso es a lo que nos lleva el libro de la carta a los Efesios, con la cual yo quería terminar. Y tú realmente tomarás la decisión después, mi amado, si lo vas a hacer en forma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre, con tu palabra, de que tu palabra la has puesto en nuestras manos, Señor. Nos has entregado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, Señor. Hoy honramos tu nombre y te damos gracias por habernos permitido estudiar esta carta, Señor. Gracias por tener la oportunidad de escudriñarla y de mirar todas las riquezas, todas las promesas que tú, Señor, nos has entregado, Señor, y de las cuales nosotros nos podemos apersonar, Señor. Damos gloria a ti, única y exclusivamente en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Es por Él y es en Él que nosotros nos podemos acercar con toda confianza ante tu trono celestial. Señor, ayúdanos para que en nuestra debilidad, en los momentos, Señor, de tal vez de flaqueza, Señor, nosotros realmente podamos adorarte, exaltarte y reconocer, Señor, que tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios de gloria y majestad, y a ti servimos en gracia y misericordia. En Cristo Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén.